Hola gente rolera, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a otra de estas charlas con Game Master. El día de hoy tengo a un Game Master súper especial para mí porque es tal vez mi primer contacto con el mundo de los GMs profesionales y vaya qué buena primera impresión que me he llevado. Pues estoy aquí con Miguel Carrillo. Él es un Game Master, una leyenda local aquí en la ciudad de Cusco. Si te metes al mundo del rol, tarde o temprano vas a escuchar su nombre, tarde o temprano vas a escuchar que la gente está como que comentando cosas. Oye, en la mesa con Miguel pasó esto, en la mesa con la aventura de Miguel pasó el otro. Y quieres saber, qué es lo que me pasó a mí, como que quién es Miguel, cómo juego con Miguel y terminas jugando con Miguel y pues pasándola súper monstruo, en verdad. Súper chévere, Miguel. Nos conocemos creo que ya hace un par de años, ¿puede ser? Más o menos, sí. Más o Sí. menos un par. Más bien, gracias por la presentación. Siento a veces es demasiado. Yo simplemente comencé con un hobby y al final he armado todo un negocio con esto. Sí, no, y está bien, es un negocio montado en cosas buenas, entonces justamente esa es la idea, pues sí, muy gracias Miguel, gracias por tomarte un tiempo, ayer me comentabas que tu semana también está full, estás full mesas, full preparación, así que gracias por Sí. tomarte un tiempito para compartir aquí con la gente que nos sigue. Entonces, pues nada, bienvenido Miguel. Como te decía, es un súper placer y como les contaba, queridos YouTubevidentes, eh, pues Miguel ha sido mi primer contacto pues como Game Master profesional y de hecho esta entrevista me entusiasma mucho justo por eso, porque en ese entonces para mí el tema de ser GM Pro era como que todavía un poquito extraño, etéreo, como algo así un poco lejano y de pronto conozco a Miguel que hace esto ya a tiempo completo, vive de esto y juega con todo el mundo, entonces fue algo fantástico. ¿Qué tal, Miguel? Cuéntanos un poco cómo estás y, bueno, ¿en qué momento de la semana te agarramos con esta entrevista? ¿En qué andas? Ah, bueno, para empezar, hola, muy bien en realidad. Hoy día estoy, justo este es el día de la semana en el que puedo jugar yo, porque tengo una sesión en la que soy jugador, para variar, tengo otro DB que va a venir acá a dirigir en mi mesa acá y yo usando por fin viendo el lado jugador, que es chévere porque me permite también ver la otra perspectiva, siempre es útil. Creo que para todos los DMs es importantísimo saber cómo se siente ser jugador, aunque creo que soy el peor para decirlo, porque el jugador por aproximadamente un mes antes de comenzar a dirigir, Ah, y de sí. eso ya van 9 años, pues. Qué locura. ¿Eso de alguna manera accidental porque nadie más quería narrar o porque tú decidiste, Y yo narro, esto me encanta, esto es para mí? un caso bastante incómodo, la verdad, pero esa incomodidad me llevó a decir, yo puedo hacerlo mejor que él. Ah, ya. ¿Por qué? Porque fue una mesa, fue mi primera mesa de quinta edición, aunque estuve sin éxito intentando entrar a tercera edición. De esto ya van hace unos 9 años más o menos. Estamos hablando de creo que 2014, 10, 11 años creo. Uf, 2014 es justo cuando salió quinta edición, correcto. que es la que yo dirijo actualmente, aunque yo ahorita dirijo la 2024. Y yo estaba jugando en varias mesas que jugaban tercera y me fastidiaba un poquito el hecho de yo ser nuevo, novato completamente en esto, y que todos casi jueguen con todo el conocimiento de tercera, que sinceramente es desbordante, es inmenso, y no te den mucha ayuda. Aunque francamente el DM que tenía en ese momento, excelente DM, Iván se llama, pero creo que ahorita ya ni siquiera está en Perú, no estoy seguro, dirigía muy bien. Pero luego mi primer DM para quinta edición, no voy a decir el nombre porque siento que no es necesario quemar a alguien que hace 10 años me arruinó una experiencia, pero favorecía demasiado a sus amigos. Entonces yo estaba allí y sus amigos estaban quejándose, ay, no sabe jugar, mejor dame a mí, yo juego dos personajes a la vez. Uy. Y él no hizo nada, no hizo nada para tratar de ayudar a unirme, a sentirme bienvenido. Entonces yo dije, no, yo puedo hacer esto por mi cuenta y ya vi más o menos cómo funciona. Y mis primeras dos campañas fueron un desastre, pero estaba jugando, estaba dirigiendo sin saber jugar. Un grupo de gente que también dijeron, no, sí, me animo, me interesa. Algunos que incluso que venían de tercera edición y segunda edición incluso. Y me Ya. decían, no, yo no conozco esto, he jugado en el pasado. Y Ah, ya pues me puse a dirigir por culpa eh, de eso. eran desconocidos, no eran amigos tuyos, ofreciste así a... Uno era amigo mío y luego los demás los conocí en diversos ámbitos,
digamos, en el mundo de rol de por sí ya. Ya. Y a uno al menos lo conocí, pero tangencialmente, terriblemente, en una app de citas. Pero todos se juntaron, es un chiste. Todos se juntaron y armaron mi primer grupo, que francamente hasta ahora estoy en contacto con ellos. Y su historia ha fluido hacia las historias de todos los demás, porque yo juego con universos conectados, todas mis historias están conectadas. Entonces, desde hace ya casi 9 años, mis historias están todas. Y sí, pues yo comencé a dirigir así, como digo, por pura casualidad. Ya. Y en ese momento te pusiste a dirigir, te pusiste a inventar la historia, cogiste una historia que ya había. Primero cogí un mundo creado, un mundo que yo inventé de la nada, Ya. y me di cuenta de lo complicado que es crear un mundo de cero. Luego de eso pasé a dirigir Faerun, el Faerun clásico que actualmente es el default de quinta edición. Ujú. Y luego usé Everron y luego comenzó a hacer más y más y más mundos. En algún momento me dije, no, si voy a querer jugar otro mundo, voy a hacer una conexión, que sea mínima entre uno y otro. Al principio no había realmente, y luego, gracias al final de una de las campañas, pues comenzó a generarse una conexión, y al final dije, bueno, son mundos conectados. Me salió orgánicamente. Mm, qué locura, porque, bueno, y acá adelantándonos un poquito en el tiempo, ¿no? Haciendo este viaje, en el presente tus campañas son conectadas, así sean Dragonlance, Everron, me parece que todo está interconectado. Por ejemplo, ahorita estoy dirigiendo 8 campañas, posiblemente 9, si es que algún grupo presencial se abre, pero ahorita mismo casi todo es Faerun ahorita mismo, porque está pero en Karatur, que es un setting un poquito complicado, ¿no? Y también en el sentido que a la gente le incomoda lo que tiene el setting porque es aventuras orientales y fue hecho en los 80 con bastante racismo de por medio, pero la verdad, porque era China, India, Japón, todo eso, y lo estoy armando de una manera interesante porque por más que haya sido con otra mentalidad, vamos, usaban criaturas mitológicas de fantasía, tanto europeas como asiáticas. En los dos mundos son llenos de cliché. Claro que los europeos han tenido más ventajas en algunos casos, así que no tienen de qué quejarse, pero los asiáticos se quejaron. Pero al final el setting está bonito y estamos en Latinoamérica, somos un grupo de latinoamericanos, así que no nos pueden decir nada, no nos quedan ahora todos. Tengo otro grupo en Anchorome, que estoy usándolo básicamente como tierras desconocidas, y ahorita esos mundos están obviamente conectados porque están en el mismo mundo. Pero al mismo tiempo, pues está Everron, que también lo tengo por ahí dando vueltas, que se conecta con todos los demás por tema de Spelljammer, de que puedes viajar de un mundo al otro con naves espaciales literales, si es que tienes el poder para hacerlo. Claro. Que ahorita de hecho tengo un grupo, hoy día en la noche tengo un grupo que está en una nave espacial que han sido secuestrados, básicamente son esclavos, y están tratando de tomar la nave. O quién sabe, son nivel 1, así que... Ah, su buena suerte. Qué locura, qué locura. Qué chévere, Miguel. Y tú empezaste así ¿después de cuánto tiempo de ser director tú decides voy a hacerlo de manera profesional o voy a vivir de esto inclusive? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llegas a este momento en el que ya vives de esto, lo haces full time? ¿Cómo ocurre esto? Listo, hay un tema divertido. Yo estuve dirigiendo como casi todos los demás en esa época o incluso ahora, de gratis, por diversión, con el mismo grupo de amigos y luego otro grupo cuando yo me mudé a Cusco, con otro grupo online, porque mi primer grupo no pudo tener una segunda campaña, tiempos y cosas así. Y mi segundo grupo, que hasta ahora juego con ellos, el grupo que es ahorita de los lunes, que está fragmentado en pedacitos, me dijeron, oye, en pandemia me dijeron esto. Dijeron, ¿por qué no comienzas a cobrar? Esto es, la verdad que nosotros sí pagaríamos. Y comenzamos con un monto mínimo, dijimos, para probarlo. Estuvieron de acuerdo. Luego, la parte impresencial que tuve acá en Cusco, les comenté que el grupo me había dicho esto, y ellos me dijeron, sí, nosotros queremos lo mismo. Y así tenía 2 grupos, y yo estaba trabajando en la tienda de juegos de mesa. Y teniendo esto como mi segunda opción, tuve un grupo, 2 grupos, luego se armó uno más, y luego me di cuenta, estoy ganando más dirigiendo que en la tienda. Entonces tomé la decisión pues de renunciar, cuando todavía tenía solamente unos 2, 3 grupos. En buenos términos, obviamente, son mis amigos, como siempre, pero les dije, pues sinceramente, tengo que dedicarme a esto, porque si no me sueldo ahora, no lo voy a hacer. Claro. Y de ahí comenzó a publicitarse, también dirigí un par de veces en la tienda, y pues allí terminé con 8 grupos. La gente me lo dijo y yo escuché y decidí
que era una buena idea. Poco a poco fui acomodando mis precios, pero no fue una idea que nació de mí. Los jugadores en algunos casos, si ven, supongo, no quiero sonar arrogante, pero supongo que si ven calidad están dispuestos a pagar por ella. Y a Y no dejar para mí, ir también, ¿no? Oye, claro, me quiero asegurar contigo, cóbrame. sí. Mira, yo también estoy en un plan de que me gusta el detalle de que cuando un jugador paga, va a tener menos incentivo para faltar una sesión, para cancelarte de la nada, y todo eso, aunque sucede. Pero es menos posible porque ya están sintiendo un pequeño dolor económico. Claro, Entonces los incentiva, aparte que yo pongo algunos incentivos para llegar temprano. Porque yo también ya en algunos grupos tuve que ponerme estricto y decirles ya, el juego comienza a esta hora, conociendo ustedes. Si ustedes todos llegan una hora tarde, pues la sesión es 2 horas ya. 2 horas. Pero es porque también para defender mi propio tiempo, ¿no? Como un amigo me dijo el otro día, cobra por lo que haces, respeta tu trabajo, me dijo, pagándome la cuota completa a pesar de que solo va a estar dos sesiones en este mes. O sea, claro. creo que eso significa algo, cuando la gente comienza ya no tienes que exigirle, sino ellos como que te dicen, porfa, cóbrame ahora y comenzamos a trabajar en esto. Claro, claro. Fantástico. Así fue como comenzó. Qué locura, Miguel. Y qué fortuna, ¿eh? Porque en verdad que no es un camino tan fácil y claro, es un camino en el que yo veo conversando con algunos amigos y otros GMs que son varios retos que están en varios frentes, ¿no? Para empezar, Sí, tienes el reto normal de ser GM, que es aprender de las reglas, aprender a manejar una mesa, aprender a gestionar el humor de la gente, los ánimos, el respeto, ¿no? A la comunidad, el pacing de la partida, el ritmo de la partida, la historia, todas esas cosas que es lo del GM. Y por otro lado está la parte de cómo me presento, cómo cobro, cómo voy donde jugadores, cómo consigo nuevos jugadores. Entonces, qué genial que a ti esa otra parte, más bien, o sea, viendo que ya había la primera, la del GM, o sea, simplemente se dio, ¿no? sí. Fabuloso. ¿Tú crees que haya habido algo más, además de las sesiones, esto que haya hecho? eh, o sea, no lo sé, por ejemplo, justo quería preguntarte, hoy por hoy, ¿no? Estos años después, que serían cuántos años desde que comenzaste como GM Pro? Ya pagado, como dije, desde pandemia, 2020 más o menos, en Ah, plena pandemia digital, pues porque y la verdad yo creo que todo eso surgió específicamente por la pandemia, es porque la ujú, gente de y los juegos de rol en general le ayudaron mucho a la gente a salir de esa desesperación de estar encerrados. Y siendo sincero, a mí me hacía falta porque yo estaba viviendo encerrado en un hotel, ya se me estaba acabando la comida, todo, o sea, fue un desastre porque yo como parte personal, yo vine a Cusco escapando de una situación familiar un poquito incómoda, pero también, más que nada por mi parte, o sea, por forma en que yo veía el mundo, tenía que salirme de la familia, entonces me fui para Cusco y estaba sin nada y al final de ir me ayudó a cubrir muchas de las cosas que a veces me faltaban a mí mismo. qué excelente. Me ayudó bastante y a los chicos también, creo que por eso comenzaron a pagar, porque sentían que era un servicio muy útil en ese momento. Y aún Mm. creo. Qué locura. Y posiblemente veían también pues todo el trabajo que le ponías, todo lo que hacías, porque llevas bastante las partidas y eso lo veo. Y desde ese momento, Miguel, digamos, tú has continuado, las mesas han continuado creciendo, digamos, ¿a qué ritmo tú has visto que has ido aperturando mesas? ¿Cómo ha sido ese tu proceso de, luego de jugar con estos primeros grupos de jugadores que ya te conocían? ¿Cómo se dio eso de tener un grupo adicional y abrir más mesas hasta las 8 casi 9 que tienes hoy día? Sí. Bueno, en un momento del año, creo que antepasado, llegué a tener, el año pasado o antepasado, pero 2023, llegué a tener 10 mesas a la vez. Eso es lo más grande que he llegado, pero ha sido un tema de, me puse a dirigir una vez, creo, en presencial, allá con los chicos de día D una vez más, y de ahí se saltó a otra tienda y otra tienda, a otro local, comenzaron a conocer más personas, verme, pedirme, dirigir ya sea campañas o one shots, que también es una opción porque a veces el tema de pagar mensual no suena tan bien, pero por una vez no es mala idea. Y ahí Ujú. encuentra, con esos one shots se arman nuevos grupos, y grupos que a veces hasta ahora están en contacto de vez en cuando. Y sí, pues ha sido un tema de boca a boca realmente, porque yo no soy nada bueno en redes sociales. Entonces ha salido de una manera u otra. Es difícil, no es muy fácil a veces cuando uno hace las cosas salir a decir, oye, yo hago esto por si acaso, a veces uno siente también que puede estar molestando
o incomodando, ¿no? Pero genial, genial. Y el boca a boca siempre es genial. O sea, si haces algo bueno, va a ocurrir y Pero siendo más sincero. sí, también, exacto. Qué fantástico. Miguel, tú, por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, que salió hace poco en unos foros, no me acuerdo en dónde era, pero era acerca del estilo del GM, ¿no? Hay GMs que son así, más crueles, más así, más esa. Gracioso en ese post porque yo me identifiqué con el GM mamá gallina, por ejemplo, el que está detrás de esos jugadores, no se mueran, no hagas eso, hijito, ese soy yo, ya soy GM. ¿Tú dirías, ¿Tú dirías que tienes un estilo de GM? Porque te lo pregunto, porque la gente con la que he hablado siempre y antes de jugar yo contigo me decían cosas como, no, es que las partidas de Miguel son distintas porque suceden estas cosas, suceden estas otras. Entonces yo sí tenía claro antes de ir a jugar contigo de que había algo diferente en tu estilo. Entonces quería preguntarte, ¿tú lo ves, lo defines? ¿Es algo que a propósito lo haces, digamos, o has caído en conciencia de que tienes algún estilo o alguna preferencia en el tipo de rol que juegas, que ofreces en particular? Supongo que sí, me he dado cuenta, según, bueno, tanto tiempo dirigiendo tantos grupos, uno eventualmente comienza a analizar lo que hace. Me he dado cuenta que mis partidas, para comenzar, yo soy un DM que se dedica mucho a la improvisación. Yo cuando planeo mis campañas hago un esqueleto, por hacer una analogía, y pues voy lanzando la carne para que se pegue, como sea. Le dejo mucha libertad a mis jugadores de hacer lo que ellos creen conveniente en el mundo que ya existe. Por eso es que es mi mi estilo de combate, iba a decir, mi estilo de dirigir es un poco difícil de promocionar en cosas como una página web o algo, porque ¿qué promociono? Mundo abierto, haz lo que quieras. Yo armo la historia en base a mis jugadores, pero en cuanto de medio el estilo, yo al principio, por ejemplo, el tema de eso de darte pena a los jugadores, la primera muerte de personaje que tuve en mi primera campaña, y hasta ahora me la recuerdo de memoria, fue porque el jugador se llama Carlos, es uno de ella de Lima, estaba jugando un clérigo, ¿ya? Un clérigo de guerra, y se olvidó por completo que podía curar y básicamente estaba jugando como barbarie. Estaba con poquita vida, dijo, no, yo aguanto. Mató a un enemigo con el tiro apuntado ese de que aumenta más 10 al ataque, que tiene usualmente el clérigo de la guerra, si no me equivoco. Y luego lo agarraron dos monstruos y pues se lo comieron. Y yo tuve que tomar la decisión, pues de esas criaturas, por más que no quiera matar a este personaje, que me cae muy bien, esas criaturas harían eso. Entonces yo trato de siempre, me dolió esa primera muerte, creo que me dolió más que al jugador. Pero al final del día yo tengo que disociar de mi propia personalidad y meterme en ese personaje, en el enemigo, y ser quien es ese. No puedo pensar, mi jugador se va a sentir mal. No, tengo que pensar, si es que rompo esta inmersión, ¿dónde queda la credibilidad como DM de que esto está pasando en el mundo del juego? ¿Dónde queda pues el riesgo? Si es que yo voy a proteger a mis jugadores de todo. Si es que algo malo va a pasar, ¿qué pasa? Claro, si es que algo va a pasar malo y yo no he dado la oportunidad de que entiendan de que algo malo va a pasar, salvo muy mala suerte de su parte. Entonces, pues, creo que está justificado matar a toda la parte si es que la parte no leyó los signos de que, por ejemplo, Forchan, que ya alguien conocemos en persona, en una partida estaban viajando por Icewind Dale y el desgraciado vio una criatura que definitivamente así, a leguas estaba muy lejos de su dificultad de ellos en nivel 3, ¿no? Su personaje era un aventurero que quería capturar y matar criaturas grandes. Fue de frente a la criatura sacó un 20 natural, se lo comió de un bocado. De un bocado. Ni siquiera llegó a lanzar iniciativa. O sea, lanzamos a ver quién ataque primero. Él fue, se saltó, sacó menos que la criatura y la criatura se lo comió y ya no hubo, es que pasó de 100% de vida a cero, de un solo golpe, y encima duplicó la vida completa, entonces era un insta-kill. Y tuve que mantenerlo así. Y hasta ahora todos ellos hablan pues, del bichito, el bicho gigante que se comió por Quedó. Ya no pude hacer nada. Qué bien, qué bien. Pero eso es bonito porque como jugador también te queda el que yo provoqué ese momento. Exacto. Y el resto de la parte se fue corriendo porque lo vieron ser devorado de un solo golpe y no regresar y fue como que, no, vámonos. No vamos a intentar traer tu cuerpo ni llevarlo a un clérigo, nada, chao. Pero también está el hecho de que tienes que jugar a tu personaje como fue a tu personaje. Si tu personaje
dejando de lado obviamente los jugadores que buscan personajes que sean odiosos a propósito, que los trato de neutralizarlos un poco. Pero sí, si el jugador va a jugar un personaje que es arriesgado, juega lo arriesgado. Yo, por ejemplo, como jugador al menos, cuando juego personajes brutos o que no tienen mucha memoria, no tomo notas. Dejo que la memoria ocurra como ocurra, porque no siento que sea necesario, a menos que sea urgente para ese personaje. Y cuando juego personajes inteligentes, tomo todas las notas posibles, hasta pregunto de más. Trato de mantenerme así siempre. Qué locura, qué locura. Mira, eso ahí sí, pucha, yo cuando te escucho y escuchando a gemes que hacen esto, ¿no? De improvisar, de dar libertad, yo entro en pánico, te soy sincero, porque, claro, yo estoy en mi camino también un poco al inicio, ¿no? Como director, he dirigido pocas Claro. cosas, entonces me ciño mucho a las aventuras. Y desde esta perspectiva, por ejemplo, ¿cómo haces tú, no? ¿Cómo haces tú? El otro día escuchaba una frase, por ejemplo, no sé si a ti te hace sentido, que es que para dejar de preparar tanto e improvisar, te tienes que preparar, ¿no? O sea, no te escapas de la preparación, tienes que estar listo para improvisar. Entonces, cuando yo juego en tus partidas, lo que he visto es eso, ¿no? Éramos un grupo de aventureros y de pronto veíamos un gigante a lo lejos, muy a lo lejos, o alguna cosa, algún evento muy a lo lejos, y decíamos, ¿qué pasa si vamos? Y nos dejabas ir, y nos íbamos, y nos pasábamos días, semanas persiguiendo un derrotero que de pronto apareció de la nada y una cosa llevaba a la otra, pero siempre tenías algo detrás, ¿no? Entonces, lo que yo decía era, ajá, Miguel está improvisando, pero está preparadísimo para improvisar lo que está haciendo. Entonces, no sé si es así, si lo ves así, es verdad, no es verdad. ¿Cómo es? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú tienes algunas herramientas, algunos procesos o algo en tu trayectoria que digas que te ha ayudado a tener esa versatilidad, esa facilidad de manejar una mesa así? Ya. Respecto a eso, el tema de la improvisación y cómo lo hago, hasta para mí es un misterio a veces, porque sinceramente, desde el principio yo siempre llevaba Excel de mis campañas y he visto un montón de aplicaciones, de cosas, todo me llega. No, Excel. Si me siento cómodo en Excel, soy hijo contador, ¿no? Así que he nacido con el Excel en el brazo, así que ya lo uso para todo en ese caso. Pero el tema conmigo es, y este es el truco que genera que mis campañas sean interconectadas, y es que justamente al estar interconectadas, ya tengo historia preparada para casi todo momento en casi todos los settings, y cuando comienzo un setting nuevo, ahí es donde me bloqueo, porque no hay nada. Está vacío el mundo, porque nunca me he tocado. Pero el hecho de que tener campañas interconectadas es como que, llega en este punto, hay un lugar que es una referencia que acá pasó algo, o es que acá pasó otra cosa. Por eso es que cuando estábamos jugando en Dragonlance, que era un setting nuevo para mí, había cosas que tenía que revisar rapidito, pero no puedo decir que no me preparo del todo. De todas maneras, yo siempre estoy leyendo, buscando, empapándome de la historia del mundo que estoy dirigiendo para aprender nuevas cosas. Eh, mm, pero nunca me preparo en mente con qué van a hacer los jugadores, a menos que ya sea, digamos que ya están dentro de algo y van a hacer eso sí o sí. Trato de no prepararme en base a qué van a hacer, sino en base a dónde están. Si están en un lugar específico, veo todo lo que hay alrededor, los diferentes lugares a los que podrían ir, y me doy una leída básica, ya sea en los libros, si los encuentro, o en los wikis, porque hay algunos wikis muy buenos que detallan la historia completa, pues, de Everron, de Faerun, de Dragonlance, incluso de Spelljammer, Sigil, que ha sido mi campaña más grande hasta ahora, que ha durado 2 años, que ya se acabó. Boom. Y así que, pues, o sea, yo, como digo, y como dice, tiene razón de que para poder improvisar bien tienes que prepararte bastante. Pero el punto es que yo soy fanático de leer, así que me encanta, y me pongo a leer las historias de esos mundos. La verdad que debería comprarme las novelas de Dragonlance para tener más de la historia. Pero al final, a pesar de que yo he leído mucho de de los libros y de las historias de esos mundos, al final yo soy el DM, y si quiero cambiar algo de ese mundo, lo cambio. Y pues eso es todo, pero creo que la única razón por la que pude improvisar tan rápido es porque llevo años en el mismo mundo, y las cosas que están pasando para todos. Entonces, siempre hay algo nuevo. Por ejemplo, lo de que dije de Sigil, la semana antepasada, los jugadores básicamente hicieron destruir el universo entero, todo el multiverso entero, y uno de los jugadores tomó el lugar de la Dama del Dolor, y la Dama del Dolor, bueno, Abetrot del Dolor, no sé cómo lo van a llamar ahora, porque uno de ellos es la nueva deidad más poderosa de ese lado del universo, reconstruyó todo. Entonces los jugadores
La mayoría sintieron algo, pero no saben qué es. Y no saben que el universo ahora es 100% nuevo. Pero todo se ha vuelto regresado exactamente. Tuve que solucionarlo de alguna manera, porque si ellos perdían, se acababa mi trabajo. Destruye todas las campañas. Sí, pero se solucionó, o sea, funcionó. De todas maneras, hubiera tenido que sacarme algo para no arruinar todas las campañas al hilo. Claro, claro. Qué Pero interesante. sí se crean cosas que ocurren en otros lados. Claro, claro, claro. Qué genial. Y las tablas random también, las tablas aleatorias. Ah, sí, ocasionalmente son útiles. Tengo una de esas que uso de 10 de como 10.000 ítems que uso para el caos. La he dejado de usar porque siento que de todas maneras ya no es, ya como que han mejorado el Sorcerer del caos. Ahora funciona mucho mejor en Ok. la nueva edición. Así que la he dejado de usar un poco, pero igual la tengo ahí por si acaso. Ok, ok, ok. Ok, ok. Sí te he visto lanzar en esa tabla. Así fue como mi personaje también perdió el cuello y simplemente su cabeza flotaba encima de su cuerpo Sí, y fue... caótico, estúpido, pero me encanta, es divertidísimo. No, fue súper chévere. Y lo chévere es que fue algo tan absurdo y aún así lo cogiste, lo introdujiste a la campaña y hemos seguido no sé cuántas sesiones y hasta me ha servido en varios momentos lanzar la cabeza a algún lugar más. Claro. Todo tipo de cosas. Pero qué genial, qué genial. Entonces, ya, entonces más o menos va así, digamos, el hecho de que estás jugando en el mismo mundo ya tanto tiempo, como que lo has visto todo, en todos los lugares, y lo tienes fresco también. Lo que han hecho unos jugadores es fácil de traerlo como lore, digamos, Ujú. para los otros. Ayuda. Ayuda, pero de todas maneras igual tengo que hacer trabajo mental para decidir qué hacer. No voy a simplemente usar, reciclar todo. Siempre se están creando cosas nuevas. Claro, claro, claro. Qué genial. ¿Tienes algún recurso, digamos, de los libros, algo que sea como que tu favorito, el de cabecera, o el que tú digas que te ha brindado la mayor cantidad de ideas o herramientas, algo así para tu dirección? O sea, un libro específico, no. Uso una herramienta, pero técnicamente no debería usarse mucho si estás jugando muy legalmente, pero Latinoamérica. Los libros no llegan fácil aquí de todas maneras. Es difícil, claro. Luego esa fuente se debería usar, no voy a, prefiero no decir el nombre porque específicamente ellos dicen siempre que no publiciten su página por obvias razones, pero de todas maneras, de alguna manera no tengo un libro específico que me ayude de más, simplemente yo los wikis son lo que más uso para sacar información. Y si es que me parece que está incorrecto, pues busco en otro lado. Pero no tengo ni un libro en específico, la Ok, verdad. ok. Ya, genial. Y desde este momento, digamos, en el que estabas empezando y contabas que tus campañas eran así un desastre, este, ¿tú cuál dirías que ha sido o cuáles han sido las cosas que han empezado a transformar más tu estilo hacia lo que es ahora? ¿Has tenido algún momento así en que dijiste como una epifanía así, pucha, así es, tiene que ser la dirección o así deben ser las cosas? Hmm. ¿O ha sido un más orgánico? Lo mío ha sido bien orgánico, pero momentos claves en mi campaña, en mis campañas, que quizás han cambiado como dirijo. Por ejemplo, primero, el jugador que murió, mi primer personaje muerto, definió que yo en verdad no tuviera esas, me sacó las rueditas de entrenamiento y me dijo, pues si van a morir, que mueran. Tampoco para ser cruel, pero no es DM contra el jugador, Ujú. es todos juntos. Pero si esa muerte forma parte de la narrativa, perfecto, no voy a matar a alguien por las puras. También otro momento quizás fue cuando hice mi primera, digamos, mi primera campaña con crossover, es decir, con dos grupos que se juntan en un solo o final o algo así. Mi grupo presencial hace tiempo hice el sábado, grupo el sábado que era en esa época, que se juntó con otro grupo que creo que jugaba los martes y terminaron teniendo un final de campaña todos juntos y fue interesantísimo, la verdad. Comencé a darme cuenta que efectivamente estas uniones podían servir, pero también me hizo darme cuenta que debía tener cuidado de no excederme en mis expectativas de lo que va a pasar, porque, por ejemplo, hay un grupo que tuvo una trama que me encantó, pero que, o sea, en papel me encantó, pero una vez hecha, debe haber sido el final de arco más complicado que he dirigido, que ha sido un grupo, básicamente se salió del universo, por decirlo de alguna manera, estaban rompiendo el espacio-tiempo e incluso pelearon contra un inevitable. Más que pelear fue lograr convencer al inevitable de una línea temporal contra el del otro para dejarlos atorados permanentemente.
pero básicamente terminaron saliéndose hasta el punto en el que pelearon contra una entidad que estaba tratando de romper la realidad, y es decir, estaba atacando fuera del juego. Sí, medio extraño, es complicado de explicar, pero la criatura estaba tratando de salir del juego, y la cosa era consciente que era un juego, pero los jugadores no, obviamente, los personajes no. Y comencé a hacer un poquito de metajuego terrorífico, agarrándome de uno de mis jugadores que conocía a los demás, me comenzó a decir cómo estaban vestidos y en dónde estaban los demás jugadores, allá en Lima. Y esto creo que solo se puede hacer en digital. Y yo comencé a darles visiones a esos personajes de entidades que los controlaban y comenzaba a describir a las personas que estaban jugando. Y ellos sabían que no había forma que yo supiera cómo se veían ellos ahorita y dónde estaban. Claro. Entonces a algunos les comenzó a dar terror de que algo estaba pasando y que era muy mal, porque ¿por qué razón yo, que estoy en Cusco, sabría lo que Natalie en Lima en un bus estaba en ese momento escuchando, viendo? Y era porque uno de los jugadores estaba cerca de ella. Pero, pues, o sea, tuve un cómplice que de todas maneras me ayudó porque también me dijo las cosas más o menos lo que podría haber cerca de nosotros. Y comenzaron a choquearse y fue divertidísimo porque la batalla, estaban cada vez perdiendo control de la hoja de personaje poco a poco. Fue una batalla final muy meta, muy complicada, pero no lo volvería a hacer porque francamente llegar a ese punto de meta es complicado. ¡Qué locura! Primera vez que escucho algo así, qué increíble. Sí, el hecho de que el monstruo estaba técnicamente tratando de atacarme a mí fue hasta un poquito terrorífico en mi mente. A mí como Oh, persona, porque los jugadores, un personaje sí llegó a verlo, el otro lado, digamos, el más allá de la realidad, y lo que estaba viendo pues en la computadora. Pero obviamente para el personaje se ve mucho más complicado que eso, mucho más confuso que eso. claro. Y cosas raras que ocurren en mis campañas, supongo. Oye, y es muy demandante, o sea, no te vuelves loco pensando en estas cosas, no, no, no. Sí, un poquito. Dejo detalle que ese no fue el final de esa campaña, porque ese Ujú. fue el nivel de ese grupo. Ya, Pero sí, hay momentos en los que yo estoy sentado allá, digamos, jugando, haciendo lo que sea, o paseando, y se me viene una idea de alguno de los grupos, tengo tantos que siempre viene de alguno, y comienzo ya a vivir la inspiración y como que me salgo completamente de lo que estoy haciendo, y es complicado, porque a veces estoy haciendo cosas que también son importantes para otras partes de mi vida, no todo es raro, lastimosamente. creo. Eh, pero de la nada me viene la inspiración y como que me corta todo lo que estoy haciendo y es un poco complicado porque me gusta mucho lo que hago. También tengo el miedo de quemarme en algún momento, de que dirigir tanto que en algún momento no quiera dirigir más. Mm, Pero bueno, todavía no pasa. todavía, todavía estás a full. Qué locazo. Entonces, ese es algo más así que va fluyendo. No es que tú te impongas como horarios de, no, lunes en la mañana estudio. O sí, tienes algún tipo de estructura para preparar, para Generalmente manejar. sí. Cuando estoy con un grupo que tengo una historia bastante definida y que ya sé lo que está pasando, no tengo tanto ese problema. Pero con grupos nuevos, sobre todo, mi problema más grande son los grupos de nivel 1, los primeros. Ya. Los de nivel alto, ya sé por qué onda están yendo, ya sé qué está pasando, y ya más o menos en nivel alto ya tienes un foco, ya tienes una idea de qué está pasando, tu dilema es grande. En nivel uno es un papel en blanco. Entonces, cuando son grupos de nivel bajo, uno, dos, tres, tengo que sentarme, forzarme a venir acá, sentarme en la computadora y comenzar yo anotar, tomar notas y ver qué podría pasar cerca de ellos. Eso es para mí lo más complicado. Los grupos de nivel alto para mí son fáciles. Qué Aunque en locura. internet siempre veo que la gente se queja de que es más difícil dirigir algo para un grupo grande. Pero para mí no. Al ¿Qué? menos para mí es Es que tú has llegado hasta nivel 20. O, múltiples veces, sí. qué locura. Claro, es que creo que el problema en general es que las campañas suelen terminar en 10, 11. Entonces, el nivel alto siempre termina siendo una nebulosa, algo como que nunca he visto a un jugador casteando No lo Wish, conozco. por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero, Y me he a Wish tantas veces que ya me tengo de memoria cómo usarlo, digamos, cómo evitar problemas con Wish. Ya es. Ahorita estaba pasando con un grupo de jugadores acerca de Wish y dije, yo nunca he aprendido Wish. Lo que no les he dicho es cómo va a ser la consecuencia de lo que pido. qué locura. Es como el genio, ¿no? De los cuentos. Es el directo genio, sí. Qué locura, qué locura. Ya, 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 ya. Pero, ¿y las primeras veces que llegaste a niveles altos, por ejemplo, tuviste así algún shock o más bien no? Y es como un pánico
que se ha esparcido y no es para tanto? ¿Cómo lo ves eso? La primera vez que llegué a nivel 20, o sea, con la primera parte que tuve, sí fue un tema de que ese sí me puse ansioso, estaba leyendo, tomando anotaciones, buscando información, porque también para comenzar esa era mi primera vez, no había otro mundo de que agarrar cosas. Eh, entonces, la primera vez sí fue, pero tuve ayuda de unos jugadores excepcionales, francamente. Hasta ahora, debido a la forma que yo filtro, creo, mis cosas, casi todos mis jugadores son increíblemente buenos. Entonces ya, a veces yo tengo como que creo que un estándar demasiado alto. Solo he baneado jugadores 2 veces. Y eso es, aunque claro, por la cantidad de partidas que tengo, creo que era inevitable que pasen en algún momento. Pero sí, mis jugadores han sido de mucha ayuda a la hora de crear mi mundo y de tener una experiencia de nivel 20 satisfactoria realmente. Porque mucha gente me ha dado cuenta que no lo tolera, prefieren terminar las campañas temprano, nivel 12, 13, digamos, porque también no hay mucho material. No hay demasiado material para el nivel 20. He tenido que inventarme, hacer cosas, modificar. Claro, claro. Y ya, por ejemplo, lo que me cuentas de los inevitables o de matar un dios y reemplazarlo, o sea, ese tipo de cosas no las ves en los libros, en las historias, en las aventuras. Aunque claro, los inevitables son un grupo de criaturas creadas por primos, al menos en mi mundo, porque en el juego oficial son varios en realidad, son varias entidades. En mi mundo funcionan como entidades únicas, como cosas estables en el multiverso, incluso por encima del tiempo y la realidad, Ujú. que defienden ciertos aspectos de la realidad. Eh, Eso existe en tercera edición, en segunda edición, si no me equivoco, el Mago salió en primera, Asu. pero en primera o en segunda. Pero en quinta no hubo casi nada de ellos. Tuve que sacar los stats de las ediciones pasadas y adaptarlos a quinta cuando los quise Ya. usar. Y ahora hay gente que los hace, la verdad, hay gente que me apoya muchísimo de la comunidad, Reddit sobre todo, que crea muchas criaturas de tercera, de cuarta, de segunda edición, los mueven a quinta y los adaptan muy bien, la verdad. Y eso me ayuda bastante que haya tanta comunidad y yo encontrar con un sistema ahí filtrar todos los monstruos que crean ellos y yo reacondicionarlos para lo que necesito. Claro. Ahí me salva bastante del nivel alto. Ya. Porque sí, sí, eso es verdad. Ahí sí tienes las criaturas así súper locas, llenas de poderes y stats y demás. Qué genial, qué genial. Y hay cosas que, por ejemplo, la otra vez escuché, creo que hiciste lo de la marcha. Hay una marcha, mira, yo soy medio ignorante, pero hay una marcha, creo, de unos automatones de no sé qué plano, La no sé, marcha de los Modrons. de los Modrons. Sí, Modrons. Ya. Eso fue, si no me equivoco, eso lo hice exclusivamente porque iba a haber un cambio de edición, si no me equivoco. Mm. Porque los Modrons son unas criaturas pequeñitas del plano del orden de Mecanos. Cada cierto tiempo, cada creo que 100 o 1000 años, van y hacen inventario de absolutamente todo lo que existe en el universo. De todo. Entonces las criaturas inofensivas como son realmente frágiles incluso a veces, pero extremadamente leales y legales, van y cuentan todo. Entonces hay gente que por esa sesión que un porcentual salió bajito y al azar, todo el universo se llenó de Modrons. Entonces todos estaban contando todo y eso ocurrió por como que por oleadas en todas las campañas. Y creo que sí se originó en la que estabas tú. No, se Ah, originó en las mismas fechas. Pero ya. tu personaje, en ese época sus personajes vieron eso, creo, ¿no? No, yo llegué, me parece que un poco después, porque lo había escuchado, ¿no? Pero algo que me llamó la atención mucho en ese momento fue eso, ¿no? Como que hay algunos eventos que son tipo súper, no sé si decir como canónicos o súper característicos, únicos, especiales, pero así mega ultra especiales como ese, ¿no? Y Claro, rara vez los ves en una aventura o en algo así, ¿no? Entonces, eventos especiales, sí. Algo que ocurre muy seguido en mis campañas es que cuando una campaña acaba su historia, generalmente su repercusión sí se siente. Por ejemplo, el final de mi primera campaña, para cuando terminé la primera campaña, con el villano Lynx, que usé casi completamente inspirado en Chrono Cross, eh, pero visualmente, porque en personalidad de la otra persona, pero al mismo tiempo yo ya tenía dos campañas al mismo tiempo y ellos, el personaje se había aliado con la diosa de la oscuridad, Char, y estaba ganando. Entonces en un momento hubo una semana en la que no hubo nada de luz en Fairón. Y los demás partes también lo experimentaron, que no amaneció el día siguiente de su campaña y por varios días no amanecía. Es porque el grupo estaba peleando en el Shadowfell porque Char había cubierto el sol, había básicamente, literalmente había asesinado al Latan, al dios del sol.
y a otros dioses para ella crear un artefacto, con varios dioses, tanto buenos como malos. Y el grupo fue literalmente allá a rescatar el sol, por decirlo de alguna manera literal. Claro que el warlock del grupo, un orco, ya había entregado su vida entera a Lathander y él había descubierto que era el avatar de Lathander. Entonces él decidió aceptar su destino y básicamente morir para permitir que Lathander renazca en su propio cuerpo. Pero debido a la gratitud del mismo Lathander, le permitió simplemente no morirse, sino él tener los poderes del dios por un momento y vencer a Shar en su propio terreno y devolver el sol a su sitio y devolver la luz a Faerûn, en este caso. Y eso, pues, para ellos fue una sola sesión, para el resto de los grupos fue una semana, porque el tiempo no pasa exactamente igual en el Shadow, no en el Shadow, pero en el Shadow, sí. Qué locura. O sea, tú tuviste a los otros grupos una semana en completa oscuridad, sin saber por qué, sin poder resolver siquiera. Porque eso no era su trama, pero sí estaba afectando el todo. Entonces, si mis mundos estaban conectados, ellos tenían que haber experimentado eso de alguna manera. Por ejemplo, en otros casos, por ejemplo, hubo uno bien gracioso que es el más reciente, que es el de la Dama Pálida, la entidad que creó a los demonios. Toda su batalla final, toda su historia final fue en el infierno y en el abismo. Porque estaba tratando de llevarse todo, el abismo y el infierno, y botar a todos al plano material, los diablos de los demonios. Pero como las dos partes que estaban solucionando esto, que era el domingo y el sábado, esta vez no hubo un crossover, cada uno por su cuenta. Solucionaron eso en los planos. Faerûn no se enteró de nada, excepto si habían clérigos en la parte, que sabían que sus dioses no iban a responder. Porque todos estaban involucrados en la batalla, en el cielo y en el infierno. Pero no, digamos, sus dioses no estaban para ellos en ese momento. Entonces tenían poderes básicos, pero nada especial. Claro que como solo fue unos pocos días de batalla final, no se sintió tan fuerte. En este caso fue algo bastante más separado. Y lo de Sigil, que te dije de la explosión de Sigil, que nadie lo sintió porque salvo esa pequeña sensación de que algo malo ha pasado, no afectó a nadie. Ya como los grupos están más separados en sus diferentes universos, hay menos chances de que se sientan. Claro, qué locura, Miguel. Y todas estas historias que vas trayendo, por ejemplo, estos destinos finales de los grupos, ¿son los que los jugadores deciden o más o menos tú tienes como una semilla de una idea y dices, ya a estos jugadores los voy a conducir hacia este destino, por ejemplo? Aquí hay un punto interesante y es hablar de la ilusión de libertad que hay en los juegos de D&D. Sí tienen mucha libertad, pero uno como DM no puedes, tienes que bailar en esa pequeña línea entre railroad completo y completa anarquía. Sí, a mí me gusta darle mucha libertad, mucha más que muchos otros DMs, pero siempre es bueno plantar una que otra semilla porque hay muchos jugadores que no saben por dónde comenzar. Y tiene sentido, si estás cayendo en una campaña de cero y el mundo tú recién lo estás conociendo y yo soy el que conozco el mundo, tienes que tú, como DM, plantar semillas, poner cosas, poner triggers, iniciadores de campaña, porque si no, entonces estás en un mundo vacío que no se puede. Por ejemplo, ahora recién, la semana antepasada, un grupo recién comenzó los domingos en la mañana, un grupo que está parcialmente en Lima y Argentina y en Cusco, y a la hora de crear personajes en la sesión cero me di cuenta que casi todos eran criminales. Había un abardo, un criminal, un charlatán, un guerrero y un ranger. Pero como los que estaban llevando la batuta eran básicamente el charlatán y el criminal, y el charlatán es un halfling. Es un halfling charlatán, así que el tipo no tiene capacidad física ni nada, pero se ha vuelto el líder del grupo. Básicamente, él intimida con carisma diciendo, mira ese tipo con su estatura gigantesca y mira su arma. Eso va a estar contra ti si es que no me haces caso. Y sí, el grupo le lleva la corriente muy bien. Y entonces, el grupo había comenzado, los puse en la playa para comenzar. Y estaban ahí como que medio perdidos, no sabían qué hacer, estaban pensando si ir a robar algo o hacer algo. Y dije, bueno, vamos a darles algo que hacer ahorita. Y puse una caja flotando en el agua. Eran las 5 de la mañana para el grupo. Estaban como que, era un domingo 5 de la mañana. Estaban en el grupo como que después de jugar estaban pensando qué hacer. Y vieron la caja y la arrastraron a la costa porque dijeron, bueno, curiosidad, vamos a ver qué es. La vieron y había lo que para ellos parece una armadura metálica gigante con inscripciones religiosas.
y una carta que indicaba a un grupo de mercenarios llevarla a tal sitio para pagarle 5.000 de oro. El grupo se emocionó porque 5.000 de oro es más de lo que han visto ellos todos colectivamente en nivel Claro, 1. nivel uno es Por un mucho. montón. Sí, para nivel 1 es un cool, para nivel alto después es sencillo que tienen en el bolsillo. Y entonces, a pesar de que el grupo no sabía qué hacer, en ese momento ellos comenzaron a ocurrirse un montón de ideas, como por ejemplo, ahora lo que están planeando ellos acaban de comprar una carreta del mercado negro, literalmente una carreta robada, que es una carreta de venta de vinos, una carreta Sí. con forma de medio barril, con un letrero que estaban, y que como decidieron regatear, se los vendió a menos precio, pero les sacó todos los vinos que había en la carreta. Y eso fue por contacto de la lagartija del grupo, bueno, del robo del grupo, que era no lagartija, sino tabaxi. Ellos hicieron eso y luego decidieron, pues también, eh, a ver, hicieron eso, ahora están guardando la carreta y están esperando la noche para salir con la caja gigante de la ciudad, que es una ciudad grande. Star Mantle, creo que estoy usando. Se acerca a Cormir en Fire. Y ya, pues van a salir de noche y van a tratar de llegar a la ciudad donde eso están vendiendo. Y si es que no logran hacerlo, pues la van a vender por pedazos porque la armadura parece bastante fuerte. Hay algo más allí, pero no sé si mencionarlo para no, si es que por X motivo los jugadores ven el video, no spoilearles. Ya, no les hagas spoiler. No, están en nivel 2 recién. O sea, ya han subido a nivel 2 después de todo lo que han hecho en la tienda. Todavía sí, han tenido una pelea hasta ahora, en 2 sesiones. Y más que nada para enseñarles el sistema de combate, porque ahorita están moviendo puro rol, Ya. puro narrativa. Me gusta el grupo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pero, y la pregunta es, ¿tú ya tienes una línea, digamos, que va desde esa caja en la playa hasta el enemigo final en nivel 20? ¿O eso se va a ir construyendo a medida que ellos vayan haciendo cosas? No, eventualmente durante las primeras semanas de rol, eventualmente encuentro quién o qué va a ser su villano final. Este grupo todavía no tiene un villano final, obviamente, recién han comenzado. Así Interesante. que todavía no sé en qué lío se van a meter y, por ejemplo, ahorita un gran contendiente podría ser el culto al que están yendo a entregar esa caja. Depende de lo que ellos hagan, porque si no tienen un compás moral, porque francamente ese grupo es un grupo de ladrones, podría no afectarles lo que vean allí, o podría afectarles demasiado, porque tienen un miembro que es un poquito inocente y es más noble, y que los está ayudando sin estar consciente de que son un grupo de ladrones. Es medio bruto el personaje, sí es una inteligencia negativa, pero tiene buen corazón y los está ayudando, y él es el músculo del grupo, es un grandote. Y es el herrero del grupo también. Así que por ahí podría agarrarme de que él sienta que algo está pasando mal y realmente tirarle las cosas para allá. Aparte que nadie del grupo quiere enfrentarse al herrero, sinceramente. Qué locura. Qué locura. Ya, ya, ya. Entonces, ya, esas son las cositas que tú vas cogiendo para ir Sí. construyendo. Sí, nunca armo el final de la campaña al principio. Lo armo, creo que normalmente para cuando llega al nivel 10 o 12 ya hay algo concreto, pero antes de eso es bien difícil. Ya, ya. Y en ese momento ya tienes las pistas, empiezas a dar ya señales, como a llevarlos un poco más. eh, Sí. Qué chévere. ¿Y en cuánto tiempo más o menos pasa desde esos niveles uno súper así mundanos hasta el nivel 20? ¿Cuánto tiempo le suele tomar a un grupo en recorrer todo ese camino? Ya. Normalmente creo que toma un año y un poquito más. Quizás lo más largo de una campaña convencional es un año y medio. La campaña de Sigil fue algo muy distinto porque duró 2 años. ¿Pero Ya. por qué? El grupo estaba formado de un montón de familiares y amigos de uno de los jugadores, entonces era toda una gran familia. Y era un poquito difícil, es un poquito difícil, porque sigue jugando en otra campaña. Es un poquito difícil manejar a gente que se conoce tan bien, entonces hay demasiada chacota. Oh, Pero el problema es que no tengo ni idea de cómo llegaron al nivel 18 sin saber jugar del todo. ya. Entonces dije, no, acá hay algo mal. Y estaban tratando de matar a la Dama del Dolor, que luego se arrepintieron, pero bueno, esa es otra historia. De hecho, es la misma historia, pero es otra. ¿Por qué? Cuando lograron vencerla, ellos se habían llevado a Vecna hasta Sigil, porque la Dama del Dolor odia a Vecna porque es una de las pocas criaturas que logró meterse a Sigil sin permiso. Entonces ya Vaya. estaban casi, Vecna ya estaba por robarse el poder de la Dama y de todo Sigil y volverse el amo del multiverso, básicamente. Y la Dama sacrificó su propia vida para cerrar todo Sigil
y a todo lo que estaban dentro, incluyendo ella misma, la Vecna, y resetear la mente de todos dentro. Y comenzó una campaña de nivel 1 dentro de la campaña de nivel 18. Oh, Jugaron allí medio año más o menos, porque el grupo ya estaba, el nivel 18 ya estaba dentro de lo que iba a ser su arco final. ya. Y pusiste en stand-by. Ellos entraron así en stand-by. Sí, pero era como que ya realizamos la campaña, pero no. Estaban dentro de un mundo artificial, un mundo creado por la idea de la dama de salvar a todos. Ellos estaban en nivel 1, pero eran todos reencarnaciones y reimplementaciones de sus mismos personajes. Entonces les dije, ya, van a crear personajes de nivel 1, van a comenzar a ver qué es esto, pero esos personajes tienen que tener una relación con su personaje anterior. ¿Por qué? Les voy a explicar luego. No les dije al principio qué es lo que estaba pasando exactamente, pero las señales estaban ahí, porque muchos NPCs que encontraban eran caricaturas o referencias de los personajes que ya conocí. Ya. Entonces ese grupo tuvo medio año de, uno, aprender las reglas, porque ese grupo no sabía bien las reglas. Al final las aprendió, así que mi experimento funcionó. Y, Ok. y que sus personajes vayan dándose cuenta de que este mundo es falso. Entonces ellos, efectivamente, vía capturar un goblin, se dieron cuenta que el goblin eventualmente lograron torturarlo hasta el punto de que desbloquearon la realidad. Lo Le hicieron darse hicieron. cuenta y la cosa comenzó a actuar más bien como un cultista. Comenzó a tratar de destruir la realidad del mismo. Entonces se crearon su mini villano ahí, ellos mismos, pero es porque también la criatura había sido horriblemente maligna, casi mata a la goblin del grupo, que era el clérigo. De hecho, la tipa se murió igual después, pero bueno. El juego tiene una tendencia a perder personajes sumamente rápido. Y eso, entonces, llegaron hasta el nivel 10, pero en nivel 10 ya sabían lo que estaba pasando y tenían que decirle a la versión de la Dama del Dolor de este mundo, porque ella tampoco sabía lo que había hecho ella misma. Y en ese proceso, la personaje, la druida del grupo, que ya había usado los poderes de la dama parcialmente por culpa de las escenas del juego, lograron ir de vuelta al escenario de la batalla final, estando en el sueño, y liberar a sus propios yos y volver a nivel 18, de un solo golpe, de 10 a 18. Y terminar por fin la campaña que comenzaron hace medio año atrás. Por eso es que esa campaña duró 2 años, Ya. porque el grupo le hacía falta aprender a jugar. Los llevaste al ABC del D&D, obligado. Sí, pero les funcionó. Nivelación. Toda la historia, porque tuvo sentido el hecho de que al final, básicamente, lo que terminó pasando es de que cuando lograron encontrar una manera, sus personajes se fusionaron, el de sueños y el real. Entonces, todos sus personajes de nivel 20 tenían una habilidad que pertenecía a otra clase, que ellos podían elegir. Entonces, por ejemplo, pues el sorcerer del grupo terminó con Divine Smite, porque su personaje alternativo era paladín. El Barbarian era Barbarian en las dos versiones, así que simplemente adquirió una habilidad del fanático, del Barbarian Zealot. Y así, poco a poco, cada uno se armó algo horriblemente poderoso en nivel 20 y básicamente tuvieron que evitar que la realidad explotara, nada más. Fue divertido, y fue divertido darles ese descanso de la partida gigante para volver al nivel 1. Claro, súper refrescante. Qué loco. ¿Tú sientes que hay una diferencia en ritmo entre los niveles altos, niveles bajos, o depende más bien del grupo, depende de... Depende mucho del grupo. Un grupo principiante siempre va a ir un poquito más lento. Pero hay algo que me he descubierto y es que un grupo que no sabe jugar y que aprende a jugar conmigo, a veces siento que tienen más apertura de mente a hacer cosas interesantes que algunos jugadores antiguos que vienen de ediciones pasadas y vienen de ediciones que me encantan de todas maneras. Tercera me encanta, cuarta tiene sus buenas cosas, aunque francamente nadie habla de cuarta. Pero a veces los jugadores que ya tienen experiencia vienen con un ritmo preinstalado en su cabeza y es difícil sacarlos digamos, de la estructura que tenían el juego en sus ediciones anteriores. Que francamente es bueno, pero Quinta tiene un no sé qué pero que tiene mucho más apertura, mucho más libertad. Pero
Eso yo te digo hasta, o sea, no lo atribuiría tanto a la edición. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo también he jugado quinta y la vez que jugamos contigo hay varias cosas que me empezaron a llamar la atención. A todo esto, nunca había jugado yo un personaje más alto de nivel tal vez 4 o 5 y me uní a una campaña a nivel 14. Entonces ya estaba como que medio perdido y todo era asombroso, ¿no? Había un personaje que Claro. inclusive había transformado un desierto en un bosque y todos los días tiraba no sé qué conjuro de druida para que siga el bosque. Pero lo que me acuerdo es que en una de esas primeras interacciones había una carreta, había un mono con una corona de inteligencia, que era una de las cosas más geniales de la campaña. En uno de esos momentos la carreta sale volando y tal como dices, ¿no? El jugador que estaba dentro de la carreta empieza a utilizar los hechizos típicos de D&D, tipo oye Miguel, quiero usar esto para, no sé, hacer levitar la carreta y logra hacer como... eh, no sé, como Indiana Jones de estos videojuegos que tira un lazo, amarra de algo, la carreta vuela, sale y todo, y tú permitías todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció fantástico. Yo no diría tanto que está como que en el libro que te incentiva, oye, No, no, sé súper creativo, pero me encantó que tus campañas sí había eso, ¿no? Y eso fue una experiencia realmente que yo digo que fue única. Yo no había jugado Dungeons and Dragons a ese nivel. Y claro, en ese sentido dije, uy, debía haberme creado un hechicero, ¿no? Porque me había creado un rogue y lo único que hacía era golpear en ese momento, ¿no? Pero me pareció genial. Y a partir de ahí fui viendo más de estas cosas. Por ejemplo, jugadores que te traían propuestas como este personaje que eran dos personajes fusionados en uno. Y todo iba, no había un tema de, no, mira, es que eso el balance, que la regla. No, todo iba, pero encontrabas la manera de que con las reglas y en ese universo mecánico de Dungeons and Dragons, digamos, todo se dé y todo funcione, ¿no? Eso a mí me pareció fantástico, fantástico, ya. fantástico. En ese sentido, yo creo que voy a referirme, curiosamente, el hecho de que yo haga esas cosas es por algo que dijo uno de los diseñadores de Quinta Edición 2014, de la primera versión de Quinta, porque ahora estamos en 2024, la nueva versión. Pero él dijo, yo tengo el balance del juego para los manuales y para el mundo en sí. Para las partidas puedes mandar el balance un poquito al cacho, siempre y cuando no rompa la inmersión y la diversión de los jugadores. Es decir, puedes tener un balance, sí, puedes estar estricto con las reglas hasta cierto punto. Cuando esa rigidez arruina la experiencia para los jugadores y ya nadie se está divirtiendo, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dirigiendo la campaña o estás escribiendo un libro? Claro. Eh, O está siguiendo un dogma, ¿no? Es, pucha, ah, San Jeremy entonces, Crawford, no sé. ¿sí? Ah, no, no, sigue. No digo, yo soy de la filosofía de que sí, podemos tener reglas y definitivamente sin reglas no hay juego, pero hay momentos específicos en los que es bueno romperlas siempre y cuando la diversión y el sentido de la campaña continúe. Tampoco puedo romper las reglas al punto de que ya una clase no tenga sentido. Por ejemplo, que alguien en el pasado me pedían hacer ciertas cosas con bonos y yo les decía no, porque si les permito hacer ciertas cosas con bonos, como investigar o buscar o algo en un combate, ¿qué sentido tiene el rogue, el pícaro en este juego? Si es que todo va a poder hacerlo. Si su centro de él es investigar o robar cosas, ¿se te cortó la cámara? Creo que sí, sí, parece que... Bueno, Bueno, pero ¿qué sentido tiene ese personaje si es que voy a romper las reglas para todos los demás? continuemos. ¿Y te ha pasado en algún momento que alguna idea, algún personaje tipo terminó rompiendo y has tenido que echar para atrás? Una vez más, por Chano. Ya, obviamente la gente acá no lo conoce, pero tenemos un amigo que tiene una tendencia muy divertida a saber explotar las reglas del juego a un nivel increíblemente alto sin romper las reglas generalmente. Entonces, él en un momento aprovechando algo que quizás estaba mal ruleado por mi parte, una mala decisión de reglas en mi caso, habría creado un necromancer que tenía como algo de que 60 es poco zombies al mismo tiempo. Él y yo estuvimos tan de acuerdo que eso estaba demasiado roto que tuvimos que retirar el personaje. Oh, Y lo hizo voluntariamente, y lo hizo él, lo cual demuestra realmente que a pesar de su demencia constante, tiene un genuino respeto por la campaña. Eso claro. me hizo orgulloso, en verdad, de que ver que mis jugadores pueden tener respeto a la campaña incluso por encima de cosas que los podrían favorecer. Ujú, ujú, ujú.
Porque también ese es el punto de que si es que hace algo contra las reglas y hace arruina el juego para todos, ¿para qué? Porque su turno tomaba así sin bromearte, creo que media hora. Ya, de mover tanto zombie, hacer tanto ataque, que O sea, eso hubiera sido brutal como para un boss final, pero no para un jugador en ya, nivel 12. claro. Y no todo el rato, todos los combates. Sí, pues al final eso me ayudó también en aprender cómo manejar a alguien que tiene demasiados summons y Ujú, ya comienzo a ver la mecánica de hacer horda, de hacer swarm. ujú. Ya, Y ya. eso, entonces, de esos errores se aprende. Y francamente considero que tengo jugadores muy respetuosos de la campaña y de sus otros compañeros. Así que realmente no creo que tenga nada que preocuparme en ese sentido. La gente rompe la campaña, pero ellos mismos se dan cuenta y solucionan el problema junto conmigo. Claro, claro. Qué fantástico. Qué fantástico. Oye, Miguel, y otra cosa que observaba, y también me lo comentabas en la mañana, cuando nosotros jugábamos, tú dirigías mayormente mesas presenciales, ¿no? Las mesas online eran, que me parece, unas cuantas. Ahora Sí, estás al revés, ¿no? Más mesas online y menos ahorita, presenciales. ahorita tengo una mesa presencial. Ya. Por lo Ok, ok, ok. Y todas las demás se han ido a online. ¿Qué tal esa transición? ¿Tú has sentido alguna diferencia? ¿Ha cambiado algo? ¿Tu dinámica has tenido tipo que... La diferencia es inmensa realmente. Ujú, Como te vas a dar cuenta con la conversación y sobre todo con la batalla meta que te dije, ujú. hay cosas que solo se pueden hacer en digital. Hay muchas cosas que solo se pueden hacer en digital, pero me gusta mucho más jugar en presencial. Hay un no sé qué mucho más íntimo, mucho más personal en poder leer las expresiones faciales de mis jugadores, Mm, en poder verlos aquí y poder interactuar no solamente con lo presencial, no solamente con, digamos, lo mecánico del juego, sino con nuestras actitudes y nuestras voces y todo, y claro. nuestra fisicalidad. De todas maneras, yo siempre voy a preferir mesas presenciales, pero las mesas digitales tienen aspectos que no puedes replicar en persona, como por ejemplo lo de jugar con la media, lo de jugar con el multimedia, con todo el entorno. Claro. Y sé que hay mucha gente que dice eso, porque no le gusta el digital, pero es porque esperan que en medio digital puedan tener la misma experiencia que en un medio físico y no son lo mismo. Acá puedo jugar con la música, con los sonidos. En mi caso, que yo tengo el Roll 20 pagado, con la iluminación del mapa, todo, y volverlo un poquito más inmersivo. Pero también tiene sus contras, que tengo que demorarme más tiempo en a veces en... Si voy a improvisar un mapa, tengo que demorarme mis buenos 15 minutos en encontrar el mapa, ponerlo en la página que cargue y rezar que mi computadora no explote en mil pedazos en el proceso. Problema que no tengo tanto en presencial, aunque ustedes vieron que mi computadora no es precisamente la mejor del mundo y a veces se muere en media campaña. No, es verdad, es verdad. Claro, en presencial, por ejemplo, llevabas estas cuadrículas que eran una súper ayuda y todo se construía en el momento, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me parece que no es que uno sea mejor que otro, pero evidentemente son dos experiencias distintas, ¿no? Y uno tiene que Sí. identificar a qué te agarras en cada una para Y crear eso. aparte creo que, mira, francamente sin digital no podría estar ahorita teniendo una campaña al mismo tiempo Cusco, Lima y Argentina. Claro, Así maravilloso. que rompe las barreras, pues me permite, y tu plataforma, que exactamente es justamente eso, poder romper las barreras físicas y poder conectar un montón de gente de un montón de sitios. La experiencia digital ayuda mucho en eso. Claro, claro, qué genial. Miguel, y cosas como rola la carta, por ejemplo, también es algo que te suelen pedir, los jugadores suelen venir con, oye, Miguel, yo quiero una campaña que sea de tal tema o que vaya por tal historia, o vienen y se dejan llevar. Ya, yo soy de que cuando llega la sesión cero, Ujú, les digo a los jugadores específicamente, ya, ¿qué quieren hacer? O sea, es más a la carta en el sentido de que yo espero escuchar qué es lo que ellos quieren jugar y en la sesión cero, como siempre, que es muy útil, ponemos nuestros límites, ponemos en la mesa qué es lo que queremos todos hacer. Yo les digo, pues tengo este mundo, este mundo, este mundo, este mundo. Ustedes díganme si alguna idea tienen en especial que quieran dirigir, que quieren que yo dirija, y hacemos más o menos lo que me pidan, ya. pero dentro de una gama de cosas de las que yo tengo más o menos preparada. Claro, por ejemplo, una vez tuve algo muy específicamente en la carta, que fue un grupo que no duró mucho, pero por razones externas, Ya. que me pidió una campaña ya, me acordé, Ravnica, si no me equivoco.
No, el mundo es de vampiros, de todo esto, de Magic the Gathering. Ya, no conozco mucho, pero hay mundos de todo en Magic. Basada en un pack de boosters de Magic. Ya, Y ok, salió ok. muy bonito, ¿verdad? A pesar de que ellos me dieron la trama, yo armé la historia y jugamos y salió muy, muy divertida en realidad. Qué bacán. Y eso no era un mundo que yo conocía, era un mundo que ellos conocían y yo armé la historia como que un one shot de eso. Ya, Y salió muy baja. Pero ese es algo que ellos me pidieron específicamente. claro. Claro, ¿y estás abierto a eso o más prefieres como no? Mira, Yo estoy abierto, sí, eso, sabes que, como dije, me gusta mucho agarrarme de lo que les gusta a los jugadores. Si me piden algo un poco fuera de lo común, puedo intentarlo. Ya depende de lo que sea también, porque hay algunos, por ejemplo, sigo y voy a mantenerme en esa posición y esto va a ser ridículo, pero ahí está. Nunca voy a dirigir una partida de My Little Pony, porque si hay un sistema de My Little Pony, no lo quiero hacer. de My Little Pony. Sí, sí. Hay un set de eso y también había ediciones para quinta edición como que No, fans de eso. ya. Y yo entiendo de que es una franquicia popular y todo. Ujú. Yo quiero hacerlo. Y como DM, pues ya ahí ya llega un punto en el que no me van a obligar a hacer algo que no quiero, ¿no? Claro. Dentro de tus parámetros, digamos. Y en ese sentido, por ejemplo, Miguel, ahora que ya has jugado en varios mundos, tú tienes, bueno, imagino que un poco por inercia, por frecuencia, Faerun pues es, digamos, tal vez lo más común, ¿no? Pero ¿hay algún otro setting que te encante, que si tú pudieras harías más campañas ahí? La respuesta es súper sencilla. Everron. Oh, qué bien. Es mi mundo favorito, es un mundo tecnomágico en el que no hay tantos dioses, pero la tecnología mágica ha avanzado a niveles que ya está en era industrial. Ujú. Es un setting que me encanta, es un setting que tiene muchos fans y que han sacado bastante material en quinta, felizmente, y que el autor original está sacando material nuevo, aunque no esté trabajando con D&D. Claro. Pero obviamente cuando Kit Baker saca algo, Kit Baker, que es el creador de Everron, pero también el creador de juegos de mesa como Gloom, Oh, eh, el tipo crea buenas historias y crea buenos extras para su propio mundo, porque él creó el mundo por haber ganado un concurso en cuarta edición. ujú. O sea, le dijeron, dibujen, tengo la mejor idea del mundo y la mejor de todas la publicaremos. Y él ganó. Y se publicó Everron y existe el mundo muy centrado en dragones y tecnología. Qué Me locura. encanta, en verdad. Esa historia es increíble, en verdad. Se presta intriga, se presta curiosidades, se presta que el paladín y el clérigo pueden ser malignos y nadie saberlo porque no pierden sus poderes, porque los dioses no están presentes. Claro, sí, ¿no? Es un poquito más gris. Creo que tienes kobolds que son buenos, gnolls que pueden ser buenos, o son Claro, parte de la sociedad. y hay temas políticos grandes, entonces hay Ujú. las 13 casas. Por alguna razón, todo en Neverland está confuerto casi siempre en 13 cosas, de las cuales una desaparece. Por ejemplo, habían 13 dioses entre buenos y malos, pero uno desapareció. Habían 13 casas, una de las cuales fue completamente asesinada hasta su extinción. Hay 13 planos, pero uno de ellos, si no me equivoco, simplemente se desapareció para siempre. Entonces, hay mucho de eso en Everland. Hay esas docenas de panadero, que es 13, Ya. que siempre están rotas. Es Ajá. interesante en Everland, y eso lo ves que el autor lo hace más seguido de lo que uno pensaría. Y, por Ajá. ejemplo, también habían como, creo que si no me equivoco, hay como 13 naciones y una de ellas explotó con lo que es el equivalente a una bomba nuclear. Ujú. Ya, más bien, Rodrigo, te mandé un mensajito al interno. Oh, déjame ver. Estamos ya con la hora. No sé por qué mi. Sí. Da. Eh, No, no te preocupes, Miguel. Nos hemos extendido full. Yo que te prometí, va a ser súper rápido. Pero es que tienes muchísimo que decir. no, se presta hasta para otra continuación, si quieres. Sí, no. Y en verdad, yo tenía muchísimas ganas de hablar contigo de todo esto, porque realmente es muy profundo y eres de los gemes que más veo que domina lore, personajes, historia, e interconecta las cosas y sobre todo que permite a los jugadores vivir esos
esas cosas icónicas de día a día. Así que eso me encanta. Miguel, no te retengo más, así que un abrazo y ha sido súper chévere hablar contigo nuevamente. Hacía paso que no nos veíamos. No, está bien, está bien. Vamos a poner todos tus links para que la gente pueda contactarte, escribirte. Es fabuloso que estés ofreciendo tantas experiencias online y pues altamente recomendable. Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Ya no te retengo. Igualmente, en serio. Y gracias más bien a ti por esto. No. Está interesante la conversación. Hay un montón de cosas de las que me gusta hablar. De hecho, se presta, como te dije, para una segunda conversación, si es que en algún momento sale. Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, y ahí profundizaremos más de todas estas cosas y cosas. Listo, pues Miguel, que tengas una excelente tarde y gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Ya nos estamos viendo en otro episodio. Chau, chau. Chao.